¿Ya se ve la diapositiva? Sí, profe, ya. Bueno, hoy dejamos un ladito los círculos y vamos a hablar de superficies. ¿Vale? Cómo se van generando las superficies, cómo se clasifican, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí les puse algo de texto de lo más digerible que encontré. Dice, una superficie en geometría se supone generada por el movimiento de una línea cualquiera o sujeta a determinadas leyes. Quiere decir que si yo tengo aquí una línea y esta la empiezo a mover, pues va a generar aquí prácticamente una superficie. Es como si yo tuviera esto, para que se note, lo empiezo a mover con rapidez, pues empieza a generar esta superficie. Caso contrario, si esta misma, ahí para que se note, yo la empiezo a bajar aquí así, pues empieza a generar otra superficie, como el desarrollo más o menos de un cono o algo por el estilo. ¿Sí? Por eso dice sujeto a determinadas leyes. La línea que con su movimiento genera la superficie se llama por ello generatriz, en tanto que las leyes que lo rigen se llaman directrices. En este caso, la línea que se está moviendo, que es mi lapicero, sería la generatriz, y lo que lo está deteniendo, es decir, ya no hace este movimiento, lo que lo está deteniendo sería directriz, en este caso mi mano. Ahorita se los voy a enseñar de todos con otro dibujo. Por lo tanto, superficie es el lugar geométrico de todas las posiciones de la línea que cambia de lugar e incluso de forma según determinadas leyes. Y hablando de superficies, tenemos 4 tipos básicos de superficies. Tenemos superficies regladas, y dentro de las regladas se dividen en desarrollables y no desarrollables. También tenemos de revolución y tenemos de generación particular. Ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Sí? Retomando aquí lo que veíamos de generatriz y directriz, recordemos cuando a lo mejor ustedes hacían en el propedéutico o en primer semestre cilindros de batería, y esos cilindros ustedes los iban aquí rayando con semicortes para que se pudieran doblar. Esos rayados que hacíamos nosotros es como si fueran todas las generatrices, porque es como si esta misma se fuera desfasando. Y los límites para que no se saliera una de sus generatrices se llaman directrices. ¿Qué sucede si en una de esas ustedes decían, bueno, yo la tracé un poquito más y aquí también un poquito más? Entonces ya su pieza se iba a deformar y les iba a quedar así media chueca y ya no se iba a formar bien exacto su cilindro. ¿Sí está claro? Entonces, todo lo que va conformando son generatrices y lo que delimita o lo está sujetando son las directrices. Y como ese ejemplo podemos tener, pensé que venía aquí más figuras. No, creo que no, más adelante. ¿Sale? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Yo dije, ya se me quedaron calladitos. Sale. De todos modos, si voy avanzando y hay alguna duda, me pueden detener y todo eso, para no ir avanzando solito. Y empezamos en la clasificación de las superficies. Ahorita podemos ver las irregulares. Y dice que las irregulares, es más, siempre me acuerdo de los alumnos de arquitectura cuando hablo de superficies, porque fíjense, dice, las que no obedecen en su generación a ninguna ley de carácter matemático. ¿Vale? ¿Cuántas veces a veces en su casa les digo, te dije que hagas esto y esto? Y usted, sí, luego, que no sé qué. Entonces, imagínense que son así como los irregulares, ¿sí? Salvo que sean así bien portaditos y todo eso, excelentes alumnos y excelentes hijos, entonces, pues un aplauso. Pero, vean aquí el ejemplo que yo les pongo. No obedecen en su generación.
Algo de lo más clásico es quizás la misma naturaleza, cómo se van conformando aquí todos los perfiles de los cerros. No encontramos ningún carácter matemático que vaya diciendo, a ver, cada 2 metros vas a bajar punto 50, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto viene de manera irregular. Vemos el perfil de hasta acá atrás, aquí sube, baja de manera curva, vuelve a bajar, pero ya con otra, ya no vuelve a hacer otra vez este mismo esquema, etcétera. ¿Sí? Vean también a veces cómo tenemos que ir haciendo la parte de las carreteras, buscando más o menos los perfiles más suaves para que puedan transitar los carros. Esto si lo vemos desde arriba, pues apreciamos unas curvas de nivel y chequen más o menos cómo son las curvas de nivel, también irregulares, es decir, no viene que cada determinada distancia, una separación, etcétera. Hay ocasiones en que, vean por decir en esta parte, aquí se va reduciendo bastante, casi se juntan las curvas de nivel y vuelven a separarse, etcétera. Es más, ustedes seguramente ya hicieron una maqueta topográfica en primer semestre y desde la hora de cortar se daban cuenta que son superficies irregulares. A lo mejor hasta les costaba un poquito de más trabajo estar haciendo esto con el cúter y todo, y veían cómo se van conformando los cerros. Es decir, aquí vemos en esta del lado izquierdo cómo está en 3 dimensiones, pero cómo lo interpretamos nosotros en un plano. Y vean cómo es sin ningún patrón, sin ninguna cuadrícula ni nada. ¿Sí está claro? Sí, profe. Vale, avanzamos. Entramos a superficies regladas y todas las superficies regladas son generadas por el movimiento, como les decía hace rato con el lapicero, de una recta bajo determinadas leyes. Y dentro de eso se dividen en dos, unas que son superficies desarrollables y otras que son no desarrollables. Las desarrollables son aquellas que nosotros podemos imaginar a lo mejor la pieza, recortarla, explanarla, como aquí la imagen que yo les pongo, si aquí tengo un cubo, la puedo explanar, es decir, dibujarla completamente, recortarla y volverla a armar, ¿vale? Por eso se dice que es desarrollable. Dice aquellas que pueden extenderse en un plano de manera tal que todos los elementos quedan contenidos en él en verdadera forma y magnitud. Quiere decir todos los elementos en su medida real. Si yo agarro, a ver, déjenme ver acá. Si yo agarro un objeto como este yo lo puedo aquí recortar y abrir y se forma aquí así un abanico y se forma aquí su base, etcétera. ¿Vale? Igual agarro una pirámide, agarro cualquier elemento como estos y todos estos son desarrollables. ¿Vale? Lo mismo, estas en este sentido son generatrices y aquí serían directrices. ¿Sí? Igual son generatrices y aquí serían directrices. En este caso, ojo, ¿por qué? Porque aquí la generatriz puede ser esta, depende cómo la dibujen, cómo se va levantando, levantando como si la batiéramos, o si empiezo de este lado, la generatriz puede ser esta y la directriz esta. Aquí también depende cómo lo empecemos nosotros a generar nuestro dibujo. Pero todas son desarrollables. Las que podemos explanar por completo, dibujar, armarlas y otra vez va para conformar su figura. ¿Sí? Después vienen las no desarrollables, que las no desarrollables son generadas por una recta que se desplaza sujetándose también a determinadas leyes, no nada más se mueve hacia como quiera. Uno de los ejemplos más clásicos son las superficies alabeadas. No sé si alguien de ustedes conozca esta obra que les estoy poniendo aquí. ¿Quiénes son de aquí de Cuernavaca? Ajá, más o menos, por casi cerca del recinto ferial.
En Lomas de Cuernavaca es la iglesia comúnmente que dicen la iglesia de Palmira, ¿sale? Y los que hayan tenido la fortuna de ir a esta obra, se darán cuenta, a lo mejor si están, déjenme saco aquí un lapicito, si están aquí y voltean y ven todas estas, son puras líneas y lo vemos aquí en la cimbra. Vean cómo es una sola recta y ahí va hasta que se eleva y viene la otra de regreso y va a la otra y todo eso. Son puras rectas que van generando curvas, pero justamente porque es no desarrollables. Porque si nosotros tuviéramos aquí esta maqueta y la queremos replicar, no podemos agarrar la maquetita, extenderla y dibujarla. ¿Por qué? Porque a la hora de extenderla se va a levantar un pico y si trato de bajar ese pico se van a levantar los de los lados, etcétera. No podemos dibujarlas nosotros explanadas. Estas hay que hacerlas en 3 dimensiones, ¿vale? Es decir, hay que forzar, o más bien hay que hacer la maqueta. ¿Sí está claro? Estas no las podemos explanar a diferencia de las otras. ¿Sí? Los que no conozcan esta iglesia, ya cuando se pueda salir un poquito más, sí les sugiero que se den una vueltecita. ¿Por qué? Porque les digo, aquí en la misma cimbra, es padre de ver desde aquí una línea y seguirla, 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 cómo se va hasta que llega hasta este lado. Y la otra, y la otra, y la otra, y así interpreta uno cómo se van generando estas superficies alabeadas. También hay otro ejemplo que pueden ver, pero creo que no se ve la cimbra tal cual, no me acuerdo, enfrente de Plaza Cuernavaca, un restaurante que se llamaba La Casa de los Abuelos, no sé si alguien lo conozca, por donde está Costco, que también son superficies alabeadas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Todos parejitos? Todo bien, profe. Todo bien. Pau, ¿no tiene sueño? No, me desperté bien temprano. Bueno, está bien. Sale, entonces vamos en no desarrollables. A ver, Armando, ¿cuáles hemos visto hasta ahorita? Tienes apagado tu micrófono, Armando. Armando se nos quedó sin sonido, pero le puede ayudar a Oscar. No, sí estoy aquí. Las desarrollables y ahorita no desarrollables. Antes de esas, ¿cuáles vimos, Armando? Vimos las superficies. ¿Qué Después tipo? vimos qué tipo de superficies. ¿Mande? ¿Qué tipo de superficies? Ajá. Bueno, ¿Cómo ahorita cuáles? vamos a las irregulares porque son Las 4. irregulares, ¿sale? Entonces hemos visto irregulares, después las regladas y se Regladas. dividen en dos, Y ¿vale? apenas vamos a la de revolución. Órale. Perdón, es que Entonces, se medio trabó mi internet. ya. Yo dije, a lo mejor ya está desayunando y nosotros aquí hable y hable. Ah, aquí ando, aquí ando. Correcto. Entonces, ya vimos no desarrollables, nos vamos a las de revolución. Y las de revolución son las que se generan a partir de una línea o una recta, algo así como esto, y ponemos otra y la sujeto y empiezo a moverla. Entonces, si se fijan, al mover este elemento, así como está aquí dibujado, al mover este elemento, si estuviera fijo, automáticamente se empieza a generar aquí un círculo. Y aquí, como esta tiene menor distancia de alejamiento a razón del eje, se empieza a generar otro más pequeño. ¿Sí? También se pueden hacer como estas, como empiezan a hacer en la industria los trazados de los embudos. Finalmente nosotros vamos a tener aquí un eje. Ay, no sé por qué se movió acá mi eje. Aguántenme. Voy a tener aquí un eje.
Y ese eje va a tener aquí el comienzo. Y si lo empiezo a desfasar, a desfasar, a desfasar, a desfasar hacia arriba, pues se va generando esto. Y si aparte le voy variando la longitud, quiere decir que va creciendo ese eje. Aquí lo voy desfasando y va cambiando la longitud, la longitud, la longitud, hasta llegar a la parte superior. Y si vemos la mayoría de los embudos en la parte superior, aquí mantienen la misma. Por eso es que aquí quedan prácticamente bien formado el circulito. Y a partir de ahí empieza a desvanecerse, a desvanecerse, a desvanecerse. ¿Sí está claro? Pero todas van a ser generadas a partir de un eje. Aquí vemos lo mismo. Tenemos una dimensión, la empiezan a recortar hasta que llega aquí y vuelve otra vez a abrirse, abrirse, abrirse hasta que se genera otra vez aquí el famoso círculo con el que estuvimos batallando la otra vez. ¿Sí está claro? ¿Han visto ustedes cómo hacen las piezas de barro? Sí. Es más, creo que déjenme ver si se ve acá. Hasta les puse para que se inspiraran aquí un... No, creo que no se va a ver. Las piezas de barro generalmente las asientan y con las mismas manos van, ¿cómo se llama? Dándole forma a esta parte, pero es una pieza de barro que está aquí. El eje, ¿dónde está? El eje está en la parte de aquí abajo, que está girando. Hagan de cuenta que todo esto es la pieza de barro. Lo asientan sobre un plato y el plato es el que está girando, girando, girando. Y en lugar de que tengamos una línea que está girando, son las mismas manos las que van dándole forma a la pieza de barro. Y esas son las de revolución. Seguimos avanzando. Y por último llegamos a las de generación particular. Dice que es un grupo realmente indeterminado que reúne numerosas superficies entre sí. Quiere decir que una superficie más otra superficie más otra superficie se van a juntar y van a combinar o van a hacer una pieza. Aquí les pongo un ejemplo. A lo mejor la parte de los alerones, la parte final de un avión, no tiene nada que ver, entre comillas, con el desarrollo de toda esta parte, con todo el desarrollo del avión. Sin embargo, cada superficie se va juntando y está diseñada tal para que esto se pueda elevar. Igual cuando nosotros vemos todas las piezas de un auto, decíamos, bueno, esta puerta, si la analizo contra esta, pues nada que ver, porque aquí inclusive ya tiene unos cambios, sus medidas son distintas. Si analizo la parte de la cajuela, da vuelta, etcétera. Pero todas las superficies van a conformar un solo objeto. No se diga a lo mejor con la ropa. Si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ver a alguien que está fabricando una pieza de ropa y tiene todos los despieces, se van a dar cuenta qué forma la bolsa, cómo se forma. Por decir aquí en los pantalones, van a decir, ¿a poco el despiece del pantalón hace todo este picote? Sí, para la hora de unirse, que forme bien para la parte de la cintura, la parte de atrás, etcétera. No sé si alguien haya visto también, inclusive, por decir los cuellos de la camisa o de los sacos. Generalmente su desarrollo viene así, viene curvo, ¿sale? Y a veces decimos, bueno, y tampoco toda esta curva, porque casi algunos se vuelven hasta medio cerrar, se va a unir con la parte de los hombros, de las mangas, etcétera. Y todas esas partes conforman un solo objeto. ¿Sí está claro? Ojo, ya les puse aquí un ejemplo, ya estoy quemándoles ejemplos para su tarea, ¿eh? Ya les puse yo de ropa, ya les puse de un carro, ya les puse de un avión. Ya no les pongo más porque si no les voy a agotar su tarea. En nuestra lámina, que por eso les decía que está bien tranquila, en nuestra lámina
¿Qué debe contener? Debe contener nuestra definición de superficie. Si no la tienen, ahorita me regreso. Definición de superficie. Los tipos de superficie que están inclusive ya aquí. Pues aquí está la definición, vean. Aquí está. Es el lugar geométrico donde todas las posiciones de la línea que cambia de lugar e incluso de forma según determinadas leyes. Los tipos de superficie. Aquí están los tipos. Su explicación, esto lo pueden hacer ustedes con sus propias palabras o a como los fuimos pasando. Y van a hacer un dibujo de cada uno de los tipos de superficie. Es decir, uno de irregulares, uno de desarrollables, no desarrollables, de revolución y de generación particular. El diseño de la lámina es libre. Pueden utilizar ustedes diferentes tipos de letra, pueden subdividir, a lo mejor dicen, a ver, pues 1, 2, 3, 4, 5. Divido mi lámina en 5 o pongo primero mi texto y después mis dibujos, como ustedes quieran. ¿Sí? Y la lámina se llama superficies. ¿Alguna duda? Ya, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí va a caber toda la información en la lámina? Sí cabe, porque son definiciones pequeñas y pues los dibujos también más o menos, no van a hacer un dibujo de cada una, porque pues sí, nos llevamos toda la lámina. Por eso más o menos ya saben qué lleva para que le tanteen el tamaño de sus dibujos. Pero sí cabe bien. Profe, ¿esa es la única lámina que vamos a entregar? No, pues sí les dije que iba a estar traquis, pero no tanto, Adri. La primera, ¿no? Que la primera. Ah, Es más, esta casi, pues hay que hacerla en casa porque van a sacar, ya no los imagino, sacan sus plumones, saca padres, punta pincel y no sé qué tanto, y se ponen a dibujar. Si quieren, explicamos de una vez la otra, que también está bien tranquis. ¿Sí? Nada más quiero dudas de esta. sí, profe. Ah, no. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Quieren que me regrese alguna definición de los tipos de superficie o algo así? ¿O si las tomaron? No, está bien, sí está bien. Vale. Entonces nos vamos de una vez a la siguiente. Si ya estamos hablando de tipos de superficie, una de las que vamos a utilizar más nosotros aquí en geometría son las regladas y vamos a hacer ahorita bastante énfasis en las desarrollables. Es decir, vamos a empezar con piezas que nos permitan ir sacando las medidas reales de los objetos. ¿Sí? Si nosotros dibujamos una pieza, ok, ¿cómo nos la vamos imaginando hasta explanarla por completo? Entonces, en la siguiente lámina, vamos a empezar con una cajita en isométrico. Ojo, cada quien va a poner sus dimensiones de la caja. Yo la dibujé así, la pueden hacer un poco más ancha, la pueden hacer más chaparrita, la pueden hacer como si fuera un cubo. Es libre. Cada uno de ustedes va a hacer su propia caja. ¿Sale? Para que no me encuentre ahí cajitas y errores y todo eso igualitos. Creo que hasta la fecha no ha pasado, entonces no quiero que pase. Cada quien va a dibujar así su cajita en isométrico. Recuerden que en isométrico nosotros partimos de 30 grados. ¿Sale? 30 grados aquí y 30 grados aquí. Perdón por la letrita, pero con el ratón está medio canijo. ¿Sale? A partir de ahí, ya tengo mi cajita. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a suponer que la corto y la voy a cortar aquí. Miren, toda esta línea la voy a cortar. Toda esta línea la voy a cortar. Y esta línea la voy a cortar. Como si fuera una cajita de medicina. Digo, a ver, corto aquí y corto de este lado. ¿Vale? Ya que la corté, pues obvio ya va a quedar endeble mi cajita, ya la puedo explanar. ¿Sí? Entonces, repito, vamos a cortar aquí. Voy a cortar aquí toda esta y toda esta. Miren, estas dos, si se fijan, estos dos cortes se unen aquí.
Siguiente paso. Como ya la corté, ahora sí puedo levantar aquí mi tapa, es decir, esta tapa que yo tenía aquí, la estoy levantando. ¿Cómo? Pues apoyo mi compás en esta parte, aquí y aquí, lo abro hasta esta parte y abato. Y aquí está mi tapa. Lo mismo voy a hacer con mi base, como yo corté de este lado y corté aquí. Si lo hiciera físicamente, pues hasta solita, la tapa va a ser esto. Y se va a alinear aquí, miren. Viene para acá y se va a alinear. Ahora, obvio, voy a poner mi compás aquí y aquí. Y lo voy a abrir con esta distancia y hago el abatimiento. Y hasta ahí tengo mi base y mi tapa ya abatidas, alineadas con ¿qué cara? Con esta cara. ¿Vale? Con esta cara que me quedó al frente, con esta, ya estoy alineando mis piezas. ¿Sí? Ya tengo aquí mi tapa y mi base. Ahora el costado, este otro costado que es el que corté, también lo termino de abatir. Y aquí está el nuevo costado. ¿Sí hasta ahí vamos? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Sale. ¿Qué piezas son las que me hacen falta alinear? La otra parte de enfrente de la cajita, ¿no? Ajá, la de aquí, ¿no? Ajá, esa. Esa que es también una pieza grande. Y esta otra, miren. Esta. ¿Sí? Dejen, quito aquí este letrero. ¿Vale? Me faltan esas dos. Pero la parte de atrás no la puedo hacer de un solo jalón. Entonces tendré que hacerla así, miren. Primero, voy a batir mi caja, sujetando mi compás aquí donde está la punta y abriéndolo hasta esta distancia. Entonces la alineo y me quedan estas dos. ¿Sí? Ahí tengo así mi cajita. Y ahora voy a cambiar la posición de mi compás y lo paso a esta, porque ahora sí ya tengo las dos juntas. Lo paso aquí y termino de abatirlas hasta dejarlas completamente alineadas con todo lo demás que ya tenía. ¿Sí está claro? ¿Alguna duda? Profe, ¿no se tendría que hacer primero a un lado el chiquito? O sea, tenemos los dos costados de el costado de un lado y Ajá. tendríamos que hacer primero el costado de antes de poder desplegar la tapa de enfrente, ¿no? Ah, ¿antes de cuál? ¿De esta? No. Aquí ¿Esta? ya tenemos toda la caja desplegada, ¿no? Ajá, Nada más falta la tapa de enfrente y la del costadito. ajá. Antes de hacer la tapa de enfrente, ¿no se tendría que desplegar primero el costadito? Ah, sí se puede desplegar el costadito. Nada más que aquí generalmente hago la explicación porque si despliego este costado dices, ¿no? Ajá. Ajá. Si despliego me queda esta hasta acá, nada más de aquí a aquí, y esta pieza de aquí a aquí. Entonces, hay un brinco aquí en esta parte. Por eso es que primero alineo esta con toda esta pieza para que ya me quede todo junto. Y después esas dos, ahora sí ya las aviento hasta acá. ¿Sale? Ya entendí, sí. Ahora, Sí. de hecho, físicamente, si nosotros lo cortamos así, van a ver que estas dos quedan unidas, nada más queda aquí un doblez marcado de la caja.
¿sí? Pero ya las dos juntas ya las abato completas. De hecho, si se fijan o son observadores, a lo mejor pareciera que es un mismo círculo este, pero aquí cambia de dirección, porque al principio puse mi compás en esta parte para hacer el primer abatimiento y después lo paso hasta este para ya traerme las dos juntas. ¿Sí? Sí, profe. Órale. Y ahora sí ya tengo todas las caras. Tengo aquí esta, tengo un costado y el otro costado y la cara de atrás. Tengo la tapa y tengo la base. Entonces, voy a tomar esas mismas medidas que yo di y ahora sí las voy a dibujar completamente de frente, porque ahorita aquí las tengo en isométrico, pero si yo tenía aquí 7 centímetros, pues voy a dibujar de aquí a aquí 7 centímetros. Si yo tenía aquí 1 centímetro, aquí, pues voy a dibujar 1 centímetro, 1 centímetro. Acá serán obvios 7 centímetros. Y si yo tenía de aquí a aquí 5 centímetros, pues dibujo mis 5 centímetros. ¿Sí? Es decir, ya la voy a dibujar completamente de frente, cómo salió su cajita. ¿Sí está claro? Y ya nuestra lámina debe de contener su isométrico de la pieza original con sus abatimientos y su nomenclatura. Ahorita ponemos un ejemplo de la nomenclatura. Y el desarrollo, es decir, la explanación de la pieza completamente de frente, también con su nomenclatura. Y la lámina se llama desarrollo de una figura cilíndrica. ¿Cómo será la cuestión de la nomenclatura? Me regreso aquí tantito. Déjame ver cómo andamos de tiempo. Ah, sí, todavía. Porque luego nos corta cuando estamos bien inspirados. Si a esto yo le quisiera poner nomenclatura, a la caja original, ¿cuántos vértices o cuántas esquinas tiene mi caja original? 8. 8. Mira, Adri, hasta con miedo dice 8, ¿no? ¿Qué me Acuérdense, hace dudar, profe? no, acuérdense que aquí la podemos regar y no pasa nada. Malo que la reguemos en un examen, entonces sí nos gana la risa. Pero sí, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cada quien las puede enumerar como quiera. Puede ser aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O a lo mejor me voy con letras. Esta es la letra A. Esta es la letra B. Y si quiero poner todas las del frente, esta es la letra C. Esta es la letra D. Esta va a ser E, F, G y H. Cada quien puede poner su nomenclatura como quiera, ¿sale? No nos va a afectar en nada. Lo que sí es en su propio orden de dibujo. Si yo les preguntara, ¿qué punto es este? Sería B, ¿no? No, sería Veanlo F. bien. ¿Mande? Sería F. 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 ¿Sale? Porque acuérdense que la original, la de enfrente, fue esta misma. ¿Y qué punto sería este? F también, ¿no, profe? Exactamente. Entonces, cada uno de ustedes le va a poner su nomenclatura. ¿Por qué los dos F? Porque este y este se van a juntar a la hora que yo lo arme. Si se fijan, es el mismo punto. ¿Sale? ¿Qué punto sería este? Sin miedo, G. que no regañamos a nadie. ¿Mande? C, ¿Este cuál? C, Bueno, ¿No es H? a ver, chéquenle.
Aquí dicen que es H y luego ¿cuál otro decían? C. C. A ver, ¿quién más? Acuérdense que es este mismo, ¿no? Y este mismo llegó de aquí y este llegó de acá atrás. Entonces seguramente es H. ¿Por qué no es C? Porque el C se supone que es este, miren. Ahí está la pieza de frente. Acuérdense que esta X que voy a marcar aquí es la misma que esta, vean. De la pieza que no se movió, ¿no? A esta pieza no le pasó nada. Entonces aquí rápidamente tendría yo A, aquí tendría B, ¿no? Aquí tendría C y aquí tendría D. ¿Sí? ¿Qué punto es este? ¿Mande? Sí, es el punto G. Y este igual, ¿no? Porque se van a juntar. Va a pasar lo mismo que con el F que veíamos hace rato. Entonces, de volada aprendimos a poner nomenclatura. Que alguien se quedó con duda. Profe, y por ejemplo, no sé, podría ser como A, B, C, D y A', B', o tienen que ser letras corridas. Preferentemente letras corridas, porque ya cuando lo estamos a veces trabajando en alguna montea, acuérdense que A' se refiere a alturas y A sola se refiere a la proyección en planta. Entonces ahí sí preferentemente que sean diferentes letras, para que no digamos, o la otra es que ustedes mismos digan, a ver, nada más como es su proyección, pero les digo, ahí ya casi es el estilo del dibujante, también pudiera ser que su proyección sea aquí A, B, C y D. Y dicen, este va a coincidir con este mismo, entonces por eso es que a lo mejor tú dices, sí voy a poner A', B', C' y D'. ¿Sí? Aquí a lo mejor ya trabajando en otro tipo de monteas, la duda pudiera ser que yo tenga aquí y que alguien diga, bueno, aquí tengo yo mi punto A, tengo aquí mi punto C, mi punto B y el punto D. ¿Sí? Y aquí voy a tener también A', y voy a decir, bueno, ¿cómo tengo A' en el plano horizontal? Si no puedo tener primas en el plano horizontal. Por eso es que cambiamos mejor a que sea siguiente letra. Puede ser E o algo por el estilo. ¿Sí? Para evitar a lo mejor esta confusión. Y al rato nosotros mismos nos andamos enredando. ¿Sale? ¿Sí está claro todos los puntos que pudieran? O a lo mejor alguien dice, ay, canijo, no supe cómo se abatió, por qué decía doble F a la hora de poner aquí el F. Porque si nos imaginamos que la recortamos y la armamos, esta piececita se va a unir con esta, miren. Y va a ser este punto. ¿Vale? Lo mismo, con este se van a unir. Entonces, ese punto sería el mismo que nosotros estamos poniendo en esta parte de acá. ¿Sí? O ponemos otro ejemplo de nomenclatura o ya quedó. O es más, alguien quiere ponerlo, puede rayar también. Anímese a poner nomenclatura y vemos. ¿Quién quiere poner nomenclatura? Voluntario, voluntaria. O como dicen ustedes ahora, voluntarie. ¿Un voluntario? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Sí. Ay, jefasa. Ahí la riegan solamente, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí, seguros? Acuérdense que ahorita aquí para eso estamos, para ver si sí, si no, etcétera.
Si ya quedó claro, no hay bronca. Si alguien quiere con confianza, lo vamos ayudando, le vamos haciendo, etcétera. ¿Sí? ¿Nadie? La Pau como que quiere poner nomenclatura. ¿No? No, creo que sí, todo bien, profe. Vale. ¿Quieren que ponga otra al azar yo? Es más, la pongo yo aquí y alguien que la ponga del otro lado. ¿Va? A ver, ahora voy a poner este punto. Es más, le voy a poner aquí mayúsculas. Aquí va a ser A. Aquí va a ser B. Hasta la voy a poner así medio extraña para que. Aquí va a ser C, D, E, F y G. A ver, ¿quién quiere poner la nomenclatura del otro lado? No les dijera, les doy un punto porque está todo el mundo. Yo. Sin puntos, nada más para conocimiento. ¿Alguien quiere poner la nomenclatura? ¿O ya la entendieron? ¿Sí? Bueno. Entonces, ya aquel que se me equivoque en la lámina, sí me lo zarandeo ahí, ¿eh? Entonces, eso es lo que debe contener. ¿A poco no también trae las láminas de hoy? Y poco a poco vamos a empezar con piezas, porque en qué ocasiones no nos ha pasado que queremos hacer una maqueta y en nuestro proyecto de diseño, nuestro techo así medio inclinado y raro, y dicen, bueno, ¿y ahora cómo lo corto porque me queda más cortito o se pasa y todo eso? Y a veces lo que hacemos es, tengo aquí mi proyecto, pongo un batería y le marco aquí con lápiz, le marco con lápiz, y ya lo quito y donde yo marqué ahí lo recorto y más o menos se embona a lo que yo hice. Cuando nos vamos a dar cuenta en estos, que puedo hacer, obtener más bien la tapa de la medida exactita para que cierre mi maquetita. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Antes de ver la tercera lámina. No, ya, con esos dos, profe. Sí, Ahora sí. profe, ya. No, vean, Nomás ya no dos, hay nada profe. más. Quería que despertaran. Vean, cómo es mi última diapositiva. Profe, entonces también le podemos meter, por ejemplo, ahí donde puso, por ejemplo, verde y azul, podemos igual como resaltarlo con otros colores. Sí, sí. Porque si lo hacemos todo en una misma calidad, pueden hacerlo todo a lápiz, pero si vayan metiendo calidades. Es decir, yo les sugiero que los abatimientos con línea punteada y que se debe de notar bien el volumen original, mi cajita original. Lo demás puede ser con otra calidad u otro color. Si se fijan aquí en azul, pongo cuando ya está terminado mi objeto. Aquí en rojo el abatimiento auxiliar. Y en verde todo prácticamente lo que no se ve o los abatimientos. Y ya con una sola calidad, toda mi pieza así completamente de frente. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Ese va a ser el nombre, desarrollo de una figura Sí, cilíndrica. lámina 11, desarrollo de una figura cilíndrica. Si en su pie de plano no cabe todo que no está tan largo, pero si no cabe, póngale lámina 11, superficies, y dentro de su lámina ponen aquí desarrollo de una figura cilíndrica. En caso de que su pie de plano esté cortito. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Hasta se extraña que esté ahora tan tranquilo el tema, ¿no? Pero dije, los voy a consentir después de trabajar con tanto círculo. Bueno, Es que ahorita sí voy a está ver. tranquilo, tranquilo, profe, pero aún así como que sí nos lleva un buen de tiempo hacerlo. ¿Sí? Bueno, es que también lo empiezan el martes a las 11. No, video. Órale. Ya. Así, la adrenalina y todo eso para que vean. Correcto. ¿Dudas, preguntas para ponerme a calificar? Además, te voy a dejar de compartir para ver nombres. Kempis, ¿dudas?
Grecia. Ya se durmió Kempis. Victoria. Y no, profe, ¿me puedo quedar? Todo bien, profe. Victoria siempre me trae unas láminas bien padres. Clau. Damaris, Mario, Carlitos, Alejandro. Todo bien, profe. Qué bien, profe. ¿Puedo hablar con usted al final de la clase? ¿Mande? ¿Puedo hablar con usted al final de la clase? Sí. ¿Alguien más? ¿Dudas, Julián? No, profe. Concepción. Mario. ¿Todo bien? Les digo, ni se la creen que está bien fácil ahora, ¿verdad? Después de tanto show con sus isométricos. Bueno, voy a empezar a calificar. Si alguien quiere empezar a dibujarla, puede hacerlo. Si alguien quiere desconectarse, si ya no tiene duda, también puede hacerlo, etcétera. ¿Vale? O quien ya nos desconectamos, como quieran. Yo voy a empezar a calificar lo de ustedes. Como ustedes se sientan. También calladitos hoy. Así fueran en presencial. Todos calladitos, dibujando. Ya nos podemos desconectar entonces. Sí, si no tienen dudas. ¿Sale? Sí, profe, está bien. Órale. Gracias. Sus láminas padres. Gracias, profe. Órale. ¿Sí? Sí. Sí pueden preguntar ahí en el grupo si quieren para que no me revuelva y todo eso, porque luego me llegan un chorro de. Pero sí, en el grupo pregunten. ¿Sí? ¿Vale? Órale. Va que va. Bueno, entonces mientras voy a ponerme a calificar. Voy a estar aquí un rato conectado por si alguien tiene duda o algo. Ah, y alguien quería de por sí hablar, ¿no? De todo